Bueno, tenemos un gran amigo, un colega urólogo, que aparte de amigo, pues somos como hermanos, porque la gratitud del ser humano ante todo. Y nosotros, no como urólogos, sino como sociedad, pues le estamos agradecidos a los venezolanos. En el momento en que necesitamos, siempre teníamos la puerta abierta. Muchos, pues, nos formamos en Venezuela. Yo, por ejemplo, hice un fellow en entrenamiento en el IDU, en el Instituto de Urología en Valencia, con uno de los maestros de la urología, el doctor Paul Escobar. Y muchos urólogos dominicanos, pues, aprendimos y nos formamos en ese país. Y hoy tenemos el privilegio de tener un gran amigo, un gran urólogo, el doctor Nelson Arturo Medero. El doctor Nelson Arturo Medero, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es cirujano general de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Domingo Luciani. Nos va a hablar en el día de hoy. Tiene un fellow en cirugía robótica. Esto es importante en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Esta parte es importante, Medero. Luego tenemos un programa pendiente para hablar de ese tema. Pero en el día de hoy vamos a hablar de piedras, de cálculos, de litiasis en vías urinarias, cómo manejar, cuáles son las tecnologías que tenemos, cómo manejar este tipo de pacientes. Así que adelante, doctor Nelson Arturo Medero. Sus micrófonos son suyos. Doctor Mateo, muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí con usted, que es un talento de la urología dominicana. Tiene un sinfín su trayecto es impecable, desde ser presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, un urólogo de vanguardia latinoamericana. Y como hablamos hace unos segundos, está en todos los proyectos interesantes de lo que sería la cirugía mínimamente invasiva al día de hoy. Como también lo escuché en este momento hablando de la importancia de las medidas preventivas en todo lo que sería la urología y sobre todo en esta enfermedad que es tan frecuente, sobre todo en los países como pues islas, el trópico y el calor que nos deshidratan. Y pues hacen que un sinnúmero de pacientes tenga un gran porcentaje de cálculos, que es la famosa piedra o la litiasis en el argot médico. Y empezando, Nelson, una pregunta que la población ya está preparada para hacer sus preguntas, sus inquietudes. Cuando hablamos de piedra, de cálculos, ¿qué son las piedras? ¿Qué son los cálculos de vías urinarias? Bueno, las piedras son la concreción o la acumulación de sales minerales que se dan en el sistema colector de la vía urinaria. ¿Por qué se da esto? Básicamente, algunos pacientes que tienen fallas en su metabolismo, como problemas de malabsorción de algunas vitaminas, como la vitamina D, y que eso trasciende pues en lo que sería el metabolismo del calcio, pueden tener paso de minerales de manera exagerada hacia lo que sería la parte en donde se recolecta la orina en el sistema urinario, y esos cristales se van aglomerando. Al aglomerarse, pues van poco a poco sumando cristales y hacen la famosa piedra. Ok, eso quiere decir, si mal no entendí, nuestro clima influye en que aumente la incidencia de cálculos o no tiene que ver el clima. Sí, aquí tenemos dos factores grandes. Uno es el paciente que tenga una falla en su metabolismo, y también tenemos el factor del medio ambiente. Un medio ambiente en el cual sea de un clima árido, pues da la condición de deshidratación, y esta condición de deshidratación favorece a que los cristales se acumulen, porque son menos, vamos a decirlo de cierta manera para que la gente lo entienda, es más fácil que ellos se junten. Ya. ¿Y de qué se forman las piedras? O sea, ¿cómo, si algún material, alguna sustancia? Sí, tenemos el cálculo más frecuente, que es el cálculo de oxalato de calcio, que los cristales se aglomeran, pero también tenemos otro tipo de cálculos, como los cálculos de ácido úrico, que son los pacientes que pues tienen enfermedades como la famosa gota. Y también tenemos cálculos medicamentosos, que son menos frecuentes, como los cálculos de indinavir.
Y tenemos también mezclas de estos cálculos también. Y también un sinnúmero de pacientes que tienen infecciones urinarias por cualquier causa que se dé a repetición, que pueden ser anatómicas o causas también asociadas a otro tipo de problemas como quirúrgicos, y pueden hacer cálculos porque las bacterias desdoblan la orina y producen un material que también se acumula y genera un cálculo. Muy bien. Saludar también a nuestro invitado permanente, un gran amigo, excelente médico también, el doctor Ledesma. Wellington Ledesma. Que está aquí con nosotros, que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con él. No es que Wellington Ledesma no es un invitado. Un invitado permanente, por eso dije. Es parte de nuestro equipo aquí, ¿eh? Pero por eso dije invitado permanente. Doctor, las piedras, adelante, Wellington. Sí, buenos días, saludarlos a todos y bueno, un honor siempre participar con ustedes en cabina y estar al lado del doctor Pablo Mateo, tuyo Roberto y por supuesto de mi amigo y hermano Arturo. Así es. Doctor Arturo, las señales que pueden dar que una persona tiene cálculos o piedra en los riñones, ¿existen algunas? Sí, claro. Fíjate, la señal más frecuente es el dolor. El paciente con dolor intenso en la zona lumbar que se irradia hacia la zona abdominal, hacia el mismo lado. Y puede estar inclusive asociado a náuseas, vómitos y a otras cosas como orinas con sangre. Básicamente ese es el famoso cólico nefrítico, que es el que lleva al paciente a la emergencia. Pero también hay otras causas, o sea, hay otros motivos de consulta, como es orinar con sangre asociado a infección, porque hay casos en los cuales pues el cálculo está asociado a infección. Y Arturo, una de las cosas que a mí siempre me gusta puntualizar cuando nosotros hablamos de piedra, que tú sabes que el paciente o la población general piensa urólogo hombre, pero los cálculos renales no es una patología particularmente que se va a ver solamente en el hombre. Abunda un poquito al respecto. Sí, el cálculo renal es, para decirlo en el argot estándar, es unisex, vamos a decirlo así, es unisex, tanto hombres como mujeres pueden padecer cálculos renales. Y como dice muy bien mi amigo Ledesma, nosotros somos el médico del hombre, pero vemos más mujeres que hombres realmente. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque las mujeres también tienen enfermedades de la vía urinaria, entre ellas el cálculo, tienen las infecciones urinarias. ¿Cuántas colegas o amigas no conoces que hayan hecho una infección urinaria? Vemos los problemas del piso pélvico, vemos los problemas de la uretra, en las cuales mi amigo Wellington es destacado, los tumores de la vía urinaria, y esas son patologías que son tanto para hombres como para mujeres. Ahora bien, en el tiempo que pasó, como el problema de la próstata en el hombre es tan frecuente, hicimos una campaña muy intensa para que los hombres entendieran que se tenían que evaluar. Sí. Y quedamos como que somos los médicos del hombre. Ok. ¿Existe o influye más bien la edad en esto de los cálculos renales? A mí me sorprendió el día pasado una jovencita con esas mismas señales que terminas de indicar. Y usted sabe que el que no tiene mucho conocimiento piensa que es otra cosa. Una joven orinando sangre, dolor lumbar, como bien señalaba el doctor, y precisamente pues fue enviado a urgencia médica. ¿Influye esto, la edad? En la patología del cálculo hay varios niveles, vamos a decirlo así. Hay pacientes que son muy jóvenes que pueden tener cálculos, niños de 5 o 6 años, y pueden tener cólico nefrítico, pueden tener infecciones asociadas a cálculo. Estos pacientes generalmente están asociados a enfermedades metabólicas como problemas de la hormona de la paratiroides, de la glándula paratiroides, ¿ok? Por ponerte un ejemplo de eso. Pero también por alguna anomalía anatómica que tenga o alguna variante anatómica. Después tienes un número de pacientes que es importante también, que son pacientes que hacen un cálculo entre los 10 años y los 25 años, que son pacientes que tienen algunos problemas metabólicos, pero que en el tiempo hacen que esa formación de cálculos se haga larga, que son los pacientes que sufren, por ejemplo, de acidosis tubular renal. Esos son pacientes que generalmente empiezan a debutar entre los 17 años con un cólico nefrítico. Muy bien. Y tenemos un grupo de pacientes también, que son los pacientes ya un poco más avanzados, que pueden tener cálculos por, luego de haberse realizado una cirugía, pues hayan hecho algún fenómeno anormal de obstrucción. Pacientes que pues tienen enfermedades como la parte de la gota, que en el tiempo también pueden hacer que pues los cristales de ácido úrico se aglomeren y generen cálculos.
y pacientes con infecciones urinarias a repetición. ¿Y cómo sabemos, Nelson, cuando un cálculo, por ejemplo, es de ácido úrico o es de oxalato de calcio? O sea, de esos componentes que mencionaste, ¿cómo sabemos qué compone ese cálculo en un paciente? O sea, ¿lo podemos ver a simple vista? ¿Hay que hacerle alguna prueba? ¿Cómo podemos saber esa parte? A simple vista es un poco complejo de decir que el paciente tiene un cálculo de oxalato o tiene un cálculo de cistina o tiene un cálculo de ácido úrico. Tenemos algunos parámetros que nos podrían ayudar, como son las imágenes. En una tomografía, ver las características de ese cálculo, la dureza que tiene, nos puede dar algunas sugerencias de qué podría ser. Pero realmente el estudio del cálculo va determinado cuando uno tiene el cálculo en la mano, o sea que ya se trabajó el cálculo, y estudios metabólicos que se le hace al paciente. ¿Por qué te digo esto? Porque uno debe hacer un estudio de la composición física de los minerales que tiene el cálculo para decir de manera sólida cuál es la causa.